antes de que se vayan, ¿verdad? Yo sé que algunos ya las tienen y no me tomé la libertad, pensaba darte los 613, pero si así nada más son como unos, no son como 100 y algo, pero son mandamientos de ética y relaciones interpersonales. Yo sé que ya algunos ya los tienen. Y si dices por ahí, pastor, no lo tengo, ¿verdad? Estoy seguro que si buscas entre esas cosas, por ahí lo tendrás, ¿verdad? Pero, ¿por qué la insistencia? Un pueblo o una nación o la vida de una persona no puede cambiar si primeramente no aplica su vida en base de estos principios y en base a esta palabra. La vida del hombre nunca cambiará, o es irónico poder pensar que una nación o que una sociedad puede estar mejor cuando los principios son violados, los principios que el mismo Creador estableció de la vida y que dio esos principios para que un pueblo o una nación fuera bendecido. Es irónico pensar que un pueblo o una nación puede prosperar y salir adelante cuando estos principios son quebrantados. Si en nuestras vidas las cosas no están funcionando en la manera en que tú y yo quisiéramos, no es por causa que la palabra de Yahweh haya fallado. Y cuando hablamos de Yahweh estamos hablando acerca de Dios como tú y yo conocimos y hemos estado hablando cuando hacemos referencia de Elohim, ¿verdad? Y nos referimos a Elohim, estamos hablando acerca de Dios. Pero recordemos, ¿verdad? Si vamos, no quiero entrar mucho en lo que es la historia, pero vemos que si nuestro Padre, algo tan simple, y cuando hacemos algo de referencia de nombre de nuestro Mesías Yeshua, estamos hablando acerca de nuestro Mesías. Dice que la salvación proviene por medio de un hombre judío. Y si la salvación proviene de ese judío, si yo niego de alguna manera la identidad que tiene o que proviene de él, estoy negando precisamente de alguna manera la salvación que proviene de él, porque la salvación proviene precisamente de un hombre que dio su vida por amor y por ti y por mí. Y ese hombre era Yeshua, en el cual dice la palabra, dice por el tiempo después de que se habían ido el pueblo en su cautiverio y había abandonado los nombres y había abandonado todo lo que era referente, puesto que el mandamiento dice no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Todos conocemos ese mandamiento. Dice la palabra, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano. Y debido a que este pueblo se fue en su cautiverio, al pueblo de Babilonia, la casa de Judá, en ese cautiverio que ellos se fueron, ellos olvidaron, o mejor dicho, ocultaron de no llamarle o no pronunciar más el nombre de Yahweh, puesto que era una blasfema estar de esclavitud o de estar de esclavos o ser esclavos de un pueblo, y en el que ese pueblo de alguna manera les hiciera burla, diciera, si tú eres hijo del Altísimo, ¿cómo es que estás en una esclavitud o cómo es que te has puesto en una esclavitud? ¿Por qué vino esclavitud al pueblo o a la casa de Judá? Precisamente porque fueron infieles al pacto que el Padre había establecido. El Padre había sido muy claro con su pueblo en Deuteronomio cuando dio su instrucción al pueblo de Israel y le dijo, si ustedes aplican su vida a esta palabra que yo les doy, serán mi especial tesoro, serán un real sacerdocio, serán pueblo escogido para mí, en el que yo seré su pueblo y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y todas las demás naciones de la tierra dirán, ¿qué pueblo es este que tiene principios y estatutos y que está Yahweh tan cerca de ellos, que en todo lo que invoquen está ahí para ellos? Y eso iba a ser un pueblo, la grandeza de ese pueblo, en el que tenían una instrucción para guiar sus vidas. Vemos que a lo largo de todas las generaciones que tú puedes encontrar en la palabra, es una ironía decir que no hay mandamientos y que no hay instrucción ahora en el Nuevo Testamento, puesto que ahora Yeshua vino a ser mediador de un mejor pacto y que ya no estamos más bajo la ley, sino que ahora vivimos por la gracia, cuando desde los principios, desde la creación se ha visto tan comprometida precisamente por violar y quebrantar los principios del Padre. Cuando el pueblo fue en ese cautiverio fue precisamente porque el pueblo abandonó el pacto que había establecido con él.
El pueblo se fue en ese cautiverio, tanto la casa de Judá como la casa de Israel se fueron en ese cautiverio. En el libro de Jueces puedes mirar que cuando el pueblo era fiel a los principios del Padre, el Padre levantaba a un hombre, daba victoria, venía otra vez pereza el pueblo y abandonaba todo lo que eran sus principios y nuevamente había dificultades sobre su pueblo. Y vemos que a lo largo así ha sucedido. El pueblo ha perecido porque es precisamente porque no ha guardado su palabra y su instrucción. Y debido a que ellos se habían ido en ese cautiverio a la casa de Judá, al pueblo de Babilonia, y habían recibido burla, nunca más nombraron el nombre de Yahweh, sino que al salir de ese cautiverio ellos le llamaron Hashem. Hashem no es ningún nombre. Tú y yo a veces en el trasfondo en el que tú y yo venimos, decimos bienaventurado sea tu nombre, bendito es el nombre. Pero ¿cuál es su nombre? Porque su nombre no es ningún nombre. Hashem de la misma manera dice es bendito sea Hashem. Pero Hashem, si tú y yo traducimos la palabra Hashem, la palabra Ha significa él o la. Shem significa nombre. Es la misma manera, es el nombre. Y debido a que ellos, si tú miras en el Antiguo Testamento, era llamado como Jehová, en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, no quiero decir nuevo y antiguo, porque en nuestra mentalidad lo primero que tú y yo pensamos, lo que es antiguo está obsoleto y no sirve, y lo que es nuevo es lo que está en uso. Y a veces así tomamos la escritura. Antiguo Testamento, ok, es algo que ya quedó desechado y ahora vivimos por la gracia. En el Nuevo Testamento en esto nos aplicamos. No. El antiguo pacto es mejor conocido Brit Hadashah, pacto renovado, como en el Tanaj, significa lo que era el pacto antiguo. El pacto antiguo, pero vino a ser Brit Hadashah, significa pacto renovado. Es el mismo pacto, cambia completamente nuestra mentalidad. Es el mismo pacto, pero, ¿qué cosa? Renovado. Es lo mismo, pero renovado. ¿Renovado por quién? Por la sangre de nuestro Mesías. Pero los principios y los estatutos son los mismos para un pueblo. Y son estos principios y estos estatutos que yo te tengo el día de hoy aquí. Que no son 613, puesto que de esos 613 algunos no son guardables el día de hoy, debido a las ofrendas que se hacían de los sacrificios de animales, debido al templo, no hay un templo físico. Y vemos que hay muchas cosas, el pueblo, el gobierno, ahora es un gobierno diferente, es un gobierno, no es el gobierno que el pueblo establecía, sino que ahora es un gobierno el cual tenemos y que tenemos que basar nuestras vidas o tenemos que guardar esas leyes que el gobierno establece sobre este pueblo. Por eso algunos de ellos ya no son guardables el día de hoy, pero muchos de ellos sí lo son. Y son pocos, son 613 y son 2 hojas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no te olvides de tomar tu hoja cuando te vayas. Amén. Y si está tu marido, no te olvides, mi amor, ¿ok? Sacerdote. Primeramente o claramente que eso es debido a que se había olvidado, se había perdido su nombre. Después en el Antiguo Testamento, Juan capítulo 17, y para entrar ya en el mensaje, vemos que Yeshua habla a sus discípulos y en la oración que Yeshua está haciendo al Padre, dice, Padre, he guardado a los hombres que del mundo me dice, los he guardado en tu nombre, el nombre que tú me diste. Fíjate lo interesante, la oración de Yeshua. Si tú y yo vemos el nombre corto, a veces decimos, ¿cuál es su nombre? Su nombre es, di conmigo, Yahweh. ¿Cuántos conocemos la palabra aleluya? ¿Sabes que es una palabra que a donde quiera que tú vayas es una palabra que bendito Padre, ¿verdad? Sabe por qué Él establece las cosas. Nunca ha cambiado. Puedes ir al lugar que tú vayas, pero es una palabra que no ha cambiado. Y dile a la persona que está a tu lado, esa es una palabra hebrea. Aleluya. Aleluya. Es aleluya. ¿Y cuál es el nombre corto de nuestro Padre? Di conmigo, ya, si no sabías,
el nombre corto de Yahweh es Yah. Y tú lo puedes mirar dentro del Antiguo Testamento, o en el Pacto Antiguo, en el libro de los Salmos. Dice, porque bendito es Jah. Nada más que ahí en nuestras Biblias dice Jah. ¿Por qué es que dice Jah y no Yah? Por la simple, sencilla razón de que la letra J no fue introducida hasta el siglo XVI. Antes del siglo XVI no existía la letra J. Y debido a que había una gran controversia cómo se pronunciaba, si ya con I o ya con Y, ¿ok? Por eso establecieron lo que fue la letra J. Y puedes buscar en la historia. Y está mucho a nuestro alcance hoy en día. Por eso es que cuando tú y yo hablamos al nombre de Yahweh, no estamos hablando otro nombre, sino estamos hablando del nombre de nuestro Creador. Y una de las cosas que nos guste o no nos guste, a veces una verdad, ¿verdad? Aunque no la asimilemos y digamos, no es que eso no es así, rompe a veces nuestra mentalidad, nuestro conocimiento, porque es algo en lo cual ya hemos cuadrado nuestras mentes. Dentro de lo evangélico hemos cuadrado nuestras mentes, y si hay algo diferente y algo extraño, ¿verdad? Decimos, no, esto no es. Pero no porque algo no nos guste o algo no nos parezca, significa que no es verdadero y que no es correcto. ¿Cuándo estamos entendiendo eso? Algo que no puede ser cambiado es lo que ya fue escrito sobre la historia. Aquello que fue escrito sobre piedra, haga lo que haga el hombre, no puede ser cambiado. Y eso es una realidad. Y si tú y yo indagamos en la historia y vemos cosas tales como esta, nos daremos cuenta que muchas cosas de las que tú y yo estamos aprendiendo hoy en día son una gran verdad, de una verdad que está privada muchas veces de nuestra vida y de nuestro entendimiento. Amén. Pero vamos a retornar. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 33, y vamos a leer de aquí donde nos quedamos. Dice, o hagan bueno el árbol y buenos sus frutos, o hagan malo el árbol y malos sus frutos. Dice, porque por sus frutos se conoce el árbol. Dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que abunda en el corazón, hablará la boca. El hombre bueno saca cosas buenas. Fíjate lo que dice, lo interesante. Dice, siendo malo, dice, porque de lo que abunda en el corazón, habla ¿qué? La boca. Es que yo no quise decirlo. No, sí quisiste. Ay, es que se me salió. Estaba bromeando. No, si lo dijiste es porque tenías la intención, porque estaba dentro del corazón. ¿Cuánto estamos entendiendo? Sea de la manera que sea, broma o no broma, estaba la intención de decirlo, porque estaba dentro de aquí del corazón. Y dice, porque lo que abunda en el corazón hablará la boca. Dice, el hombre bueno saca cosas buenas de los buenos tesoros, pero el hombre malo saca cosas malas de los malos tesoros. Dile que está a tu lado, todos tenemos un tesoro. Todos. Y de ese tesoro sacamos cosas buenas o cosas malas. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y de lo que hay dentro del corazón se ve reflejado en nuestras acciones. Aún más chismoso es la vida de esta manera. Dice que los ojos son la ventana del alma. Una persona que tiene discernimiento en las cosas del Padre, al mirar a veces la vida de una persona, puede decir, ¿por qué estás triste? ¿O por qué estás de esta manera? Dice la palabra que el corazón alegre hermosea, ¿qué? El rostro. De lo que hay aquí, se ve reflejado aquí. No podemos cambiarlo. Lo que hay aquí dentro se ve reflejado hacia afuera. Y si esto está bueno, esto se verá igual. Pero si esto no está tan bueno, hacia afuera no se verá diferente.
Porque el Padre, tú y yo tenemos raíces en nuestras vidas. Y esas raíces son los tratos muchas veces que tú y yo hemos recibido. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 43. Fíjate lo que dice: han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus adversarios y bendigan al que los maldice. ¿Es fácil esto? No es fácil. Ay, pastor, es bien fácil amar. No, es fácil, es fácil amar a la persona que te cae bien. Y el mundo es muy diferente. El mundo dice, si te hizo eso, regrésaselo igual. Si te ofendió tarde o temprano, pues encontrarás la manera. Espérate, tarde o temprano vas a encontrar la manera de hacerle lo mismo. O de pagarle con la misma moneda. Ese es el mundo. Y ese es un corazón, dile al que está a tu lado, no, ese es un corazón no sano. Queremos ver si nuestro corazón está bueno. Fíjate lo que dice, han escuchado que se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso es lo que el mundo dice. Pero yo les digo, amen a sus adversarios, bendigan al que los maldice, hagan bien al que los aborrece y oren por los que llevan, dice, y oren por los que los llevan por la fuerza y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque el que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, dice, porque si aman a los que aman, ¿qué recompensa tienen? O sea, amar a la persona que nos cae bien, siendo creyentes y siendo hijos, y decir, yo es que yo soy hijo de mi Padre y yo hago la voluntad de mi Padre, pero yo te digo, ¿verdad? Si hacemos nada más el amar a aquellos que nos caen bien, ¿verdad? Pues ¿qué recompensa tienen? No diferenciamos dentro del que está en el mundo, del que está afuera. Del que está dentro y del que está afuera. ¿Por qué? Porque el que no le conoce hace lo mismo. Dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿He aquí no hacen también lo mismo los publicanos? En otras palabras, aquellos que no le conocen. ¿No hace lo mismo también la gente de afuera? Si me muestro amoroso para con el que me cae bien, pero con el que no me cae tan bien, no lo hago tanto, pues ¿qué recompensa tienen? Yo pregunto, ¿acaso no hace también la persona que está en el mundo y no le conoce? ¿Qué recompensa tenemos? Ninguna. ¿Sabes por qué? Nuestras acciones revelan la vida interior que tú y yo tenemos. Nuestras acciones, tus acciones y las mías, revelan la vida interior que tú y yo tenemos. Si podemos amar, tenemos una buena vida interior adentro. Hemos aprendido a manejar los golpes de la vida, las traiciones de la vida, las durezas de la vida, y nuestro enfoque es en lo que otros nos han hecho o han fallado, y hay que hacer. Cuando nuestro enfoque no está en Él. ¿En quién debe de estar nuestro enfoque? Di conmigo, en Él. Hay personas que dependen. ¿Sabes qué hay gente que depende? Si el marido se va al trabajar y va a su trabajo y siempre da el beso a su mujer y sale el marido a la carrera y se va y ahora no le dio el beso. Algo tiene mi esposo. ¿Y por qué? Porque ahora no se despidió de mí. No dependemos de ello. No dependen de nuestras acciones o del beso, del contento. Depende. ¿Sabes que eso refleja muchas veces una inseguridad que hay dentro de la vida de la persona? Muchas veces nuestras reacciones reflejan la inseguridad, donde no hay paz, donde no hay gozo, al mantener una postura de autodefensiva, autoprotectora, y muchas veces somos inclinados a juzgar y a condenar y criticar a otros. Nuestras reacciones
hablan mucho de lo que tú y yo somos en nuestras vidas. Nuestras reacciones hacia la vida hablan mucho de la vida interior que tú y yo tenemos. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? Por eso el Padre lo primero que quiere tratar es tu corazón, mi amado. El Padre no desea otra cosa más que nuestros corazones. Y donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si yo tengo autolástima, si yo tengo a veces esa autojustificación, la ira que yo puedo demostrar, habla mucho del corazón que yo tengo y de las raíces y del problema que hay dentro. Y el Padre, ¿sabes que el problema tiene que ser cortado? ¿Desde dónde? Cuando tú miras algo que nace, la maleza o la maleza o la hierba que nace o que crece, no basta simplemente con cortarle por arriba, con podarle. ¿De dónde tienes que arrancarlo? Desde la raíz. Y sabes que así el Padre quiere sacar las cosas desde la raíz. Y sabes que la raíz es el corazón. Pero si yo no doy el corazón al Padre, difícilmente el Padre podrá obrar en mi vida. Porque donde el Padre desea tratar es aquí, dentro de nuestros corazones, dentro del corazón. El enojo, la desesperación, la autolástima, la frustración, la amargura, una vida de sentimientos que no vive, que no abraza los principios del Padre y vive solo de los sentimientos, es afectadamente, constantemente por su vida y siempre está viviendo en una área de sentimientos. No podemos vivir en una área de sentimientos. Nuestras vidas deben de ser basadas y deben de ser vividas en aquello que su palabra establece para nuestras vidas y no en las cosas que suceden a nuestro alrededor. No por los sentimientos, la amargura, la lástima, que a veces los sentimientos que no vive, que no abraza los principios. Una vida que no abraza los principios del Padre es una persona que constantemente estará viviendo en el área de sus sentimientos y no en base a lo que el Padre tiene establecido para su vida, que son estos principios. Porque si el Padre dice ama, tu corazón y mi corazón dice no lo ames porque recuerda lo que te hizo la semana pasada. No lo ames, no lo perdones porque constantemente siempre hace lo mismo. El amar, pastor, significa que si amo y se perdono, debo de solapar lo mismo que me vive haciendo. No, una cosa es perdonar y una cosa es amar. Y una cosa muy diferente es estar de acuerdo con las cosas que hace. Por eso dice la palabra que aquel que pida perdón y que se acerque para perdonar, la palabra dice, si tienes que perdonar, perdona cuantas veces sea necesario, hasta 70 veces 7. Esa es la vida de parte de la persona que es ofendida, y que si yo fui ofendido, tú fuiste ofendido, tenemos que perdonar, tenemos que soltar ese perdón. Pero la área, aquella persona que se acerca para ofrecer, para pedir perdón, no es simplemente el perdón de decir, ay, mi hermano, ¿me perdonas? Ya le dice, ¿verdad? Y a veces hasta el orgullo, ¿verdad? Ni me perdonas, es discúlpame. Porque hasta eso, si pido perdón, me rebajo muy abajo. No. Dice que la persona, aquel que se acerca para pedir perdón, dice que debe de restituir, fíjate lo interesante, la quinta parte. O sea, que no es simplemente el de te pido perdón. Te ofendí, te hice algo, y ese algo que te hizo sentir mal, afligió tu vida. Tengo que recompensar, no tengo que recompensar, tengo que restituir ese daño. ¿Cómo? De poner la vida de esa persona en un estado mejor en el como yo la dejé. Pero a veces nada más estamos acostumbrados, ay, ¿me perdonas? ¿Y por qué el Padre lo establece de esa manera? ¿Y por qué el Padre lo estipula de esa manera? Para que una vez, di conmigo, lección aprendida no se revuelve a repetir.
Amén. Porque si no cuesta nada el pedir perdón, espérate tantito y te va a volver a hacer lo mismo. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. ¿Cuánto el Padre nos está hablando? Y todo es en base a lo que la palabra establece. Por eso es que el Padre dice, fíjate lo que dice, vamos a Génesis 4. Génesis 4, sabes que esto viene a ser, el vivir en el área de sentimientos, viene a ser un terreno muy fértil para que el enemigo venga a plantar cosas en la mente, para que la conducta de uno contradiga lo que es la palabra de Yahweh. Vuelvo a repetir, vivir en el área de los sentimientos es un terreno muy fértil para que el enemigo venga a plantar cosas en nuestra mente, para que la conducta de nuestras vidas contradiga lo que es la palabra de Yahweh. ¿Dónde es el campo del enemigo o donde Satanás trabaja? Aquí. Y si tú y yo vivimos constantemente en esa área de sentimientos, te digo una cosa, estamos teniendo un terreno tan fértil para que Satanás venga y plante sus cosas y sus mentiras en nuestra mente. Por eso yo decía, ay, es que mi marido se fue y ahora no se despidió de mí. De seguro me está engañando y tiene algo más en el trabajo. ¿Y por qué? Pues es que yo siento, sí, pues lo son los sentimientos. Y es un campo tan fértil para que Satanás plante mentiras aquí. Y si las planta, eso hace que tu vida y mi vida contradiga la palabra del Padre. Por eso no podemos vivir en el área de los sentimientos. Dile a la persona que está a tu lado, tu vida y mi vida deben de ser vividas a lo que el Padre ha establecido para nuestras vidas, que es esta palabra. No hay nada más. Si yo mi vida la vivo en base a lo que el Padre establece para mi palabra, ay, se fue, ay, ¿y tu marido no te dio el beso? Si andaba deprisa, tanto trabajo que hay. Pero no das lugar para que Satanás venga y ponga mentiras en tu mente. Ay, es que mi mujer me engaña. ¿Por qué? Pues es que le hablo y no me contesta. Pues está trabajando, ingrato. Es que le hablo y no me contesta. Pues no, tarde o temprano te va a contestar. ¿Qué es lo que refleja? Es un área vivida en los sentimientos. Es mostrado en la inseguridad que se refleja. Amén. Génesis capítulo 4. Fíjate lo que dice, mira lo interesante de esto. Yahvé, versículo 4, Génesis 4, versículo 4, dice, Yahvé trajo también de lo primogénito de las ovejas y los más gordos, y Yahweh se agradó de Abel y de su ofrenda. Dice, pero no se agradó de la ofrenda de Caín ni de su ofrenda. ¿Y qué dice? Vamos a seguir parte por parte de esto. Dice, pero no se agradó, el Padre, hablando del Padre, no se agradó de Caín ni de su ofrenda, y se molestó mucho Caín y su semblante, ¿qué hizo? Decayó. ¿Qué hablábamos? Lo que hay aquí se refleja ¿dónde? En esto. ¿Estás enojado? No. ¿Verdad? Y se puede radiar, ¿verdad? Porque se refleja lo que se lleva adentro, se refleja de afuera. Los ojos también dice la palabra que son la ventana del alma. Pero el semblante refleja lo que hay dentro del corazón. Y lo puedes leer y por el tiempo, Mateo capítulo 6, versículo 22. Lo que hay dentro se refleja hacia afuera. Lo que se vive, lo que hay dentro del corazón, se refleja. El semblante refleja lo que hay dentro de nuestros corazones, lo que hay dentro de nuestras vidas. Un corazón que vive en base a lo que el Padre dicta en su Torah es una persona que no
importa lo que suceda, su vida no depende de sentimientos. Sus sentimientos son controlados porque sabe que hay algo mejor o mayor que sus sentimientos. Vuelvo a repetir. Un corazón que vive en base de lo que el Padre dicta en su Torah es una persona que no le importa lo que suceda. Su vida no depende de sentimientos, de sus sentimientos, porque sus sentimientos son controlados primeramente, ¿por qué? Por medio de la palabra, y sabe y conoce que hay algo mayor que sus sentimientos. Y eso es lo que el Padre ha establecido y dicta para nuestras vidas. Puedes mirar la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. No fueron hombres perfectos. No fueron hombres que tuvieron todo tan fácil. Fueron hombres como tú y yo. Pero fueron hombres que entendían que sus vidas no eran basadas en base de sus sentimientos, sino que era basado en base a lo que el Padre dictaba para sus vidas. Porque sabían que había algo mayor que sus sentimientos que los llevaría a tener victoria. A pesar de las aflicciones que pudieron enfrentar y vivir sobre esta tierra, sabían y entendían que había algo mayor que sus sentimientos. Que a pesar de cuando hubo hambruna sobre la tierra y hubo tanta escasez, no dependían de sus sentimientos. Porque fácil hubiera sido decir: Padre, tú me mandaste salir de un lugar para seguirte, porque tú prometiste que bendecirías mi vida y que una gran descendencia vendría sobre mis lomos, y me has sacado de un lugar para traerme a un lugar donde haya hambruna. Pero no era basado en ello. Sabían que a pesar de sus adversidades, de que sus aflicciones que pudieran tener, había algo mayor que dictaba la manera de vivir de ellos, y era la palabra. Estuvo difícil la jornada, no importa. Está difícil a veces la economía en este país, no importa, Padre. Yo sé que tu palabra ha establecido algo para mejor en mi vida, que aunque en este día no lo pueda ver, yo sé que tarde o temprano yo veré tu bendición sobre mí y mi familia. Que aunque la economía esté de esta manera, yo sé que aún en medio de esta escasez, tú tienes un buen trabajo para mi vida. Porque no soy movido en base de mis sentimientos, soy movido en base a lo que el Padre ha establecido para mí. ¿Cuántos lo entendemos? Son diferentes. Dice, vamos a Génesis, vamos a seguir leyendo. Génesis versículo 5. Dice, he aquí, ¿sabes? Vamos a continuar leyendo el versículo 5. El diagnóstico del ser humano, y el tiempo avanza, me quedan unos minutos. El diagnóstico del ser humano, o el diagnóstico del ser humano, es que es muy emotivo, dirigido por sus sentimientos, basado en emociones. Caín, basado en emociones, en sentimiento. De Abel, si tú puedes mirar la vida de Abel, no se habla mucho de Abel. No tenía problema, tal vez. Abel, sin que hubiera Torah, o hablando de sacrificios de animales, dice la palabra que Abel presentó de lo mejor que tenía, de lo mejor de su ganado. Sin haber, fíjate lo interesante de esto, no se habla mucho de Abel. No se habla cómo era realmente Abel. De la vida de Abel no se sabe muy poco. Tal vez no era muy basado en sus sentimientos. Pero sí podemos conocer acerca de la vida de Abel, que su vida era basado por la relación que tenía con el Padre, por la relación tan cerca que podía tener con él, que aún a pesar sin haber y estarlo establecido los sacrificios de animales, eso fue establecido por medio de Moisés tiempo más adelante. Dice que Abel presentó de lo más gordo, de lo primogénito del ganado, y fue agradable ante los ojos ¿de quién? De Yahweh. Y mira la vida de su conducta, sin que hubiera esta Torah,
hablando del sacrificio de animales, estaba contado o estaba conectado con el Padre que gobernaba o que era gobernado por medio de sus emociones, y su vida era gobernada y controlada por quien lo hizo y lo formó. Mas sin embargo Caín, ¿qué dice el versículo 5? Dice, de ahí mismo del capítulo 4, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda, y se molestó mucho Caín, y su semblante se entristeció, y dijo Yahweh a Caín, ¿por qué te has molestado? Fíjate, o sea, lo que había dentro del corazón se reflejó, y el Padre le dice, ¿por qué te molestas, Caín? Dice, ¿por qué te has molestado y por qué se ha entristecido tu semblante? He aquí, si lo que haces está bien, lo aceptaría. Pero si lo que haces no está bien, el pecado está a la puerta y tú te rendirás a él, y él ¿qué? Te dominará. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes dominio propio. Quien gobierna nuestras vidas, nuestras decisiones, somos tú y yo, y no nuestras emociones. Me fue mal en el trabajo. Y porque me fue mal en el trabajo, voy a ser malos con todos los de mi casa. ¿Está bien eso? No. ¿Quién tiene el control de tu vida? Nadie. Tú. Y no depende de que si se enseñó Torah y no se enseñó. Tú tienes el control de ella. Nadie más. El Padre mira lo que le dice a Caín. Le dice, mira que si está bien lo que haces, dice, lo aceptaría. Pero si no, el pecado está a la puerta y el pecado te dominará. La persona que se molesta muy fácil y que se empieza a molestar, todavía se enciende más. ¿Por qué? Porque son emociones. Se enoja todavía más. La persona que es a veces muy sentimental y se empieza a deprimir un poco, no se deprime un poquito, se va hasta el suelo. ¿Por qué? Porque le estamos dando libertad a ello. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Quién tiene el control? Nosotros. Nadie más. Dice, ¿sabes que el gozo y la alegría son completamente diferentes? La alegría depende de lo que sucede a nuestro alrededor, por lo que puedo tener. El gozo es aquel que proviene de Yahweh, que trae la fortaleza a mi vida. Y si esa fortaleza nuestra no está en mi vida, viviré con depresión, amargura, tristeza, y no me dejará conquistar nada de lo que el Padre tiene para mi vida. Porque estoy viviendo en base a lo que siento. Y no podemos vivir en base a lo que tú y yo sentimos. Nuestros sentimientos son buenos para poder reflejar y poder dar el amor, si tú quieres, poder mostrar el amor y darlo, pero no podemos vivir por ello. Nuestras vidas tienen que estar basadas en lo que el Padre ha establecido para tu vida y para nuestras vidas, mejor dicho. Y en esto vamos todos nosotros. Vamos a Génesis. En otras palabras, debemos dominar nuestras emociones. ¿Qué otra cosa sucede? Otro ejemplo. No me hables porque estoy bien enojado. ¿Y? Vive en el área de sentimientos. Porque está enojado, está diciendo, no me hables porque me voy a enojar todavía más. O voy a ser más así contigo. Así soy y nadie me cambia. Y a veces suena orgullo, ¿verdad?
Es que me salió lo Pérez, lo Hernández, lo que tú quieras. Y no estoy diciendo tu apellido, ¿verdad? No sé si pronuncié alguno. O lo Padilla, ¿verdad? Mejor me apunto y así nadie tiene nada en contra de nada. Y es que me salió. Pues qué malo que salió, ¿verdad? Mi vida debería ser basada en lo que el Padre establece para mí. Debemos de cambiar nuestra conducta. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir en base a lo que el Padre ha establecido para nuestras vidas. ¿Sabes? Nuestras vidas, y por el tiempo, déjame leerte algunas cosas que están aquí establecidas. Recordemos, no podemos vivir en el área de sentimientos. Él desea que estemos y que podamos vivir una vida y una vida en abundancia. Vivir en los sentimientos. Una persona que vive en esa área de sentimientos es una persona que no puede guardar su palabra. Vuelvo a repetir, una persona que vive en base a sus sentimientos será una persona que por más que trate, no podrá guardar su palabra o la palabra del Padre en su vida. Porque sus sentimientos gobernarán antes que cualquier cosa. No puedes dejar que el amor de madre te gane sobre tus hijos. Ay, pastor, pero es que mi hijo, no puedes cubrir las fallas de tu hijo. Por más amor que puedas tener, dice la palabra, ¿con qué alejarás la maldad del corazón del niño? Sino con instrucción y con enseñanza. Dice Proverbios, la única manera que la vida de un hijo puede ser corregida es en base a instrucción y enseñanza. No puede ser corregida en base a puro amor. Ay, pastor, pero ¿y mi hijito qué va a hacer de él? Tendrá que aprender y los golpes de la vida le harán enseñar. Porque tarde o temprano tu delantal, mamá, será quitado sobre su vida y se enfrentará con un mundo muy distinto al que tú le has dado. Es duro, sí. Pero muchas veces, a veces se le pone y se le implanta un castigo a un hijo. Y sabes que el hijo es tan astuto. Y yo creo que es más astuto que toda la familia junta. Son rápidos para captar. Y te hacen un montón de cosas y todo. Pero en el día en el que tú quitas tu dedo y quitas ese castigo, si lo podemos llamar, que tú estableciste, te digo una cosa. Estás o has perdido tu respeto delante de ellos. Porque ellos sabrán manipular y chantajear tu vida a su conveniencia. Porque la vida de un hombre o la vida de una persona es chantajista, de autolástima, de autocompasión y de tantas cosas. Así es la vida de un hombre que no ha sido cambiado. ¿Cuántos queremos que la vida de nuestros hijos sea diferente? Y sabes que a veces se va hasta el otro extremo, en el que ¿cómo voy a disciplinar la vida de mi hijo si tanto tiempo les di tanta libertad y ahora cómo le voy a hacer para que haya instrucción en mi casa? Te digo una cosa, pidiendo perdón delante de ellos. Hijo, hija, ¿sabes una cosa? Por mucho tiempo yo no fui el papá o mamá que debía haber sido. Y dejé que las cosas fueran muy diferentes. Y me he dado cuenta de mi error. Y solo quiero decirte que de este día en adelante las cosas van a ser diferentes. Pero ¿sabes por qué mamá y papá a veces no lo hacen, amados? Porque papá y mamá no quieren cambiar su vida. Porque el momento en el que yo lo hago, estoy poniendo mi vida delante de decir, mi vida y mis hechos serán diferentes
a lo que tú has visto. ¿Cuántos entendemos eso? Para que algo pueda cambiar, tiene que cambiar la vida de uno. El apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Yeshua. La vida de otros no hubiera podido ser cambiada y transformada si la propia vida de este hombre no lo hubiera sido. Porque tú y yo nos reproducimos en aquello que tú y yo gobernamos. Y en lo que tú y yo gobernamos es sobre nuestra casa y sobre nuestros hijos. Y sobre ellos que gobernamos, sobre ellos reproducimos. Como soy yo, serán ellos. Mis miedos, todo lo que soy, van a ser suyos. Porque en ello me voy a reproducir. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Cuántos el Padre nos está hablando el día de hoy? Amén. Vamos a Éxodo capítulo 22. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 22 y el tiempo avanza muy rápido. Vamos a ver unos principios y la siguiente semana yo creo que terminamos de tocar los principios y entramos en parte de la predicación o en lo que el Padre nos vaya a hablar. Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Fíjate lo que dice Éxodo capítulo 22, versículo 9. Vamos a leer y ahorita tocamos el otro punto. Éxodo capítulo 19, versículo 17. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que hay. Aquí hay dos principios. Dice: ¿cuántos sabemos que no podemos odiar a nadie? Dile a la persona que está a tu lado, eso es un mandamiento. Dice, versículo 17, no odiarás ¿a qué? A tu hermano. Levítico capítulo 19, versículo 17, que dice, no odiarás ¿a qué? A tu hermano. Número uno. Hay gente que dice, es que yo amo a mi hermano. Pero por dentro el corazón está que casi le quieres cortar la vida a tu hermano. ¿Qué dice? Si sigues leyendo, dice, no odiarás, ¿dónde? En tu corazón. Es que yo sí los puedo ver. Pues sí. Pero ¿cómo está tu corazón adentro? En base a ello. ¿Cómo están nuestros sentimientos? No odiarás a tu hermano, ¿qué dice la palabra? En tu corazón, dice, ciertamente dice, amonestarás a tu prójimo haciéndole ver su error para que no cargues con pecado por causa de él. Vamos a otro principio. Con los miembros de tu pueblo no mantendrás ¿qué? Enemistad. ¿Cómo puede haber gente peleada dentro de una congregación? Si nos guiamos en base a lo que esta palabra estipula para nuestras vidas. Y aún más allá dentro de tu casa. Deja la congregación a un lado. A veces duran las familias que no se hablan, no le habla el hermano y a la hermana que viven dentro de su propia casa. ¿Cómo? Dice, con los miembros de tu casa no tendrás enemistad. No puedes mantener el enojo con la otra persona. Ay, pastor, eso es Antiguo Testamento, no es Nuevo Testamento, dice la palabra, dice, no se pondrá el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, antes de que te vayas a dormir, tienes que arreglar el problema y la situación dentro de tu casa. Y eso es Nuevo Testamento, no es Antiguo. ¿Te ofendiste? ¿Se pelearon? ¿Hubo molestias o algo? Está bien, pero no puedes dejar pasar el día sin que las cosas se arreglen dentro de tu casa. Amén. Son principios.
Seguimos leyendo, dice, sino que amarás, fíjate lo que dice. ¿Qué dice? Sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué había dicho Yeshua? Y este es un punto que nada más déjame tocar ahí de punto. Cuando le preguntaron, maestro, ¿y cuál es el principal mandamiento de todos? Y Yeshua les contestó, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. No era nuevo, está aquí en Levítico. Pero ¿cuál había sido el problema? Entra por aquí y sale por acá. Nadie lo guarda. Y a veces hasta hoy en día tampoco nadie. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sé cómo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo? Se me perdió mi hoja, aquí la tengo. Aquí lo dice. Aquí nos enseña cómo. No en base a lo que yo pienso. El amar es relativo para muchas personas. El amar es algo relativo para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, pero debe ser diferente. Amo, pero si no me das lo que quiero, ya no. O te amo mientras me pueda hacer de provecho tu vida. Mientras ya no lo es, ya no te amo. Pero el amar es relativo. ¿Cómo amar? Aquí nos enseña. No odiando a tu prójimo en tu corazón. ¿Cómo sé que mi vida ha empezado a ser cambiada y ha empezado a ser transformada? Cuando puedo amar y no siento nada. Que a pesar de lo que me hicieron, mi vida está bien con las demás personas. Que si miro a las demás personas, puedo ir a saludar a las demás personas, abrazar y amar, porque en mi corazón no hay nada. En eso me puedo dar cuenta que ha cambiado mi vida es el Padre, y que ya no vivo en base a mis sentimientos, sino que ahora vivo en base a lo que su palabra ha establecido para mi vida. Amén. ¿Cómo podemos hacer? Y dame 5 minutos y con eso mejor quiero resumir el mensaje. No me quiero alargar más en ello y siento la necesidad de hacerlo. ¿Cómo podemos, primeramente, hacerle? ¿O cómo puedo hacer para que mi vida sea cambiada? Guardando, primeramente, esta palabra. No viviendo en base de sentimientos, sino haciendo lo que su palabra primeramente establece para nuestras vidas. Cuando decimos que vivimos conforme a su palabra, ¿cuánto nos recordamos de la vida de Jacob? Y recuerda que empecé el tema hablándote escalando el Sulam, escalando esa escalera de caracol. Y tal vez pensaste, ¿verdad? El pastor ya se desvió del tema. No. ¿Cómo podemos hacerle? Y déjame resumírtelo en 5 o 6 minutos. Guardando primeramente su palabra. Caminando primeramente en ella. Sin aprenderlo. No puedo vivir sin aprender esta palabra. Nadie puede vivir su palabra sin primeramente nadie la aprende. Y para ello tengo que dedicar tiempo a esta palabra. Es muy fácil poder decir, voy a vivir mi vida conforme a tu palabra. Padre, que seas tú conduciéndome a vivir mi vida. Que seas tú el que tome el centro de mi vida, de mi corazón, para que yo pueda vivirla. Amados, pero una verdad. Nadie puede vivir esta palabra si no la aprende.
Y para que tú y yo la podamos vivir, primeramente tenemos que aprenderla. Primeramente Jacob, quien aprendió a escalar este sulam, que es escalera de caracol, fue un hombre bastante quebrantado. Uno que tuvo que bajar un ángel y tocarle el muslo, tocarle la coyuntura de su muslo, para que cuando rayara el alba y antes de que el ángel saliera, Jacob le dijo: no te dejaré hasta que no me bendigas. La vida de Jacob fue un hombre quebrantado. Nuestras vidas muchas veces tienen que ser moldeadas, tienen que ser transformadas a base del quebrantamiento. No puedo recibir un cambio si yo no dejo que este cascarón de aquí de afuera sea quebrantado en uno y en 1000 pedazos muchas veces en mi vida. Para que la vida de Jacob pudiera ser cambiada y pudiera ser transformada diferentemente, tuvo que bajar el ángel de aquel lugar y tocar la coyuntura de su muslo o el muslo de aquel hombre, para que cuando aquel hombre caminara y le dijeran: ¿qué es lo que te ha sucedido? Peleé con Elohim y salí victorioso. Y la marca que tenía de su victoria era aquella coyuntura que había sido dislocada sobre su vida, su muslo. No una marca, era algo externo sobre la vida de aquel hombre. Jacob fue un hombre que tuvo que aprender, que tuvo que salir de trabajar. Cuando él estaba en la casa, que tuvo que huir porque había engañado a su hermano, y su madre le dijo: ves y diríjate a la casa de Labán. Y llegar a la casa de Labán siendo un hombre duro. ¿Cuántos nos recordamos de Labán, que era un hombre duro? Primeramente tuvo que trabajar. Cuando vivió en esa área de ser un hacedor, trabajó 7 años por la mujer que él amaba, que era Raquel. Y por vivir en base a esa palabra, tuvo que trabajar otros 7 años por la mujer que amaba, porque Labán siendo un hombre duro, y Jacob respetó Torah. Dice la palabra que no podemos insultar a las demás personas. Labán siendo un hombre duro, ¿sabes qué le dijo Labán a Jacob? Le dijo: ¿sabes una cosa, Jacob? Vas a trabajar 7 años por la mujer que amas. Y Jacob se esmeró y trabajó 7 años para Labán. Y ya cuando se cumplieron los 7 años, le dijo Labán: ¿sabes una cosa, Jacob? Para poderte entregar a Raquel, primero te tengo que entregar a la mayor. Y en lugar de llevarte a Raquel, te vas a llevar a Lea, la que no era tan bonita. Y después tuvo que trabajar otros 7 años por la mujer que él amaba. ¿Cuántos varones hay aquí? Ay, pastor, mi mujer es bien dura. ¿La amas? ¿Sí o no? A veces cualquier sacrificio tan grande como llevar algo es tan grandísimo. ¿Qué vamos a hacer, pastor, si mi mujer es tremenda? Mira a Jacob, que trabajó 7 años simplemente para ganarse el amor de ella, y tuvo que volver a trabajar otros 7 años por el amor de ella. Y Labán, siendo un hombre duro, y el padre le dio tanta sabiduría a este hombre, a Jacob, precisamente porque había sido un hombre que había guardado sus principios, que había guardado su palabra, que había guardado su Torah, y el padre le dio tanta sabiduría. ¿Qué dice la palabra? Que cuando tú y yo aplicamos nuestras vidas a esta palabra sería nuestra sabiduría delante de las demás naciones. Que esta palabra nos pondría por cabeza y no por cola. Que esta palabra nos haría prosperar nuestro camino en todo lo que tú y yo hiciéramos. Y Labán, siendo un hombre tan duro, su suegro le dice: ¿sabes una cosa, Labán? Voy a ser tan bueno contigo que a pesar de que ya te engañé 7 años y ya te volviste a trabajar para mí otros 7 años, Labán, en
en mi bondad te voy a recompensar, Labán. Y mi recompensa para ti, ¿cuántos están mirando acá? Y estoy por terminar. Ese hombre le dice, voy a ser tan generoso contigo, mi bondad se va a ver reflejada, que todo mi ganado de lo que yo tengo, las ovejas rayadas y manchadas, Jacob, van a ser tuyas. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa? No hay ovejas manchadas ni rayadas. ¿Qué es lo que le estaba dando? Nada. Y luego le dice, y como el Padre le había dado tanta sabiduría, aunque las cosas se tornen tan difíciles en tu vida para poder salir adelante, yo te digo, el Padre te dará la sabiduría para saber cómo poder hacerle en esta vida. El Padre le dio tanta sabiduría a este hombre, Jacob, y Jacob dijo, cada vez que las ovejas iban y tomaban agua de aquel lugar, del río o del que se encontraba en aquel lugar, Jacob tuvo una sabiduría y dijo, ok, este hombre lo que hizo fue rasgó las tiras de todos los árboles que había y las puso delante de las ovejas, para que cuando ellas se arrimaran a beber agua y a procrear, vieran las rayas que estaban en aquel lugar cuando ellos se acercaban. Y algo genéticamente sucedió, que cuando ellos iban, las ovejas iban a aquel lugar para procrear y bebían de aquel río, las ovejas que empezaron a nacer rayadas y manchadas. ¿Por qué? Porque fue un hombre que respetó en todo y guardó Torá. Que a pesar de que Labán fue un hombre duro, no alzó su voz en contra de su suegro, ni maldijo a su suegro de la misma manera, porque la Torá dice, no maldecirás a nadie. Cuando tú y yo guardamos los principios, primeramente en nuestras vidas, las cosas nos saldrán bien. Y empezó a suceder eso genéticamente, y empezaron a procrear, y empezaron a levantarse, y empezaron a tener todas las ovejas, empezaban a nacer, y de no haber ninguna manchada y ninguna rayada, todo el ganado que se iba dando, iba saliendo rayado y manchado, rayado y manchado. Y el Padre enriqueció la vida de aquel hombre, porque le había dado una promesa. Y lo retorna nuevamente para la casa de sus padres. Y vemos que Labán trabajó 7 años por la mujer que amaba. La mujer que él amaba era Raquel. Pero hay algo que tocó tanto mi corazón, que en los días de su muerte, de Jacob, pidió que lo enterraran junto a los huesos de Lea. Y eso no quiere decir que no amaba a Raquel. La amaba con todo su corazón. Trabajó 7 años por ella. Trabajó 14 años. No 7 años, trabajó 14 años por ella. Pero ¿qué podemos aprender? Una vez que el Padre cambia y transforma nuestros corazones, lo que tú y yo no amábamos, ahora lo amamos. Que aquello que no amábamos en nuestras vidas, lo empezamos a amar. Es cuando el Padre empieza a obrar y a trabajar en nuestras vidas para cambiarnos, para bendecirlos. Que una vez que empezamos a dejar que esa autolástima, que esa frustración, que esa lástima, que ese enojo que a veces que tú y yo llevamos, cuando el Padre lo empieza a cambiar, nuestras vidas empiezan a ser diferentes. Porque no vivimos en esa área de autolástima, de autocompasión. Es el Padre que empieza a cambiar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Y que lo que no amaba, ahora amo. Que aquí no me gustaba guardar su palabra,
Ahora la amo con todo mi corazón. Porque es la condición del corazón que ha cambiado. ¿Cuántos entendemos eso? Porque el Padre tiene que trabajar desde la raíz. Y si yo quiero que el Padre trabaje en mi vida, tengo que darle esto, mi corazón. El Padre no desea, puedo hacer mil cosas para Él, pero lo que Él desea de mi vida y de tu vida es tu corazón. Porque cuando Él tiene tu corazón, tiene el todo. Amén. ¿Cuántos aprendimos algo en esta hora? Amén. Y sentía la necesidad, me pasé un poco con el tiempo, pero yo te digo, sentía mucho, en verdad, la necesidad de terminar de una vez con esta parte y de dejar de una vez, ¿verdad? Y con esto quiero terminar. Fíjate lo que dice Jeremías. ¿Cuántos tenemos raíces? Todos. Las acciones y el trato de la vida que la vida nos ha dado es el resultado de lo que se ve reflejado de lo que sale en nosotros. Si la vida ha sido dura con nosotros, yo te digo, a veces nuestra manera de reaccionar es ofensiva, es agresiva, porque el trato de la vida así nos ha hecho. Pero más que cualquier cosa y cualquier engaño, más engañoso es el corazón. Dice Jeremías capítulo 17, Jeremías 17, versículo 9. Dice, duro es el corazón de todo hombre, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Yahweh, que escudriño el corazón y examino las entrañas, y doy a cada hombre de acuerdo, según a sus caminos, y según el fruto, ¿de qué? De sus obras. Nuestras obras y nuestro corazón habla mucho, primeramente, de lo que tú y yo somos. Y dice que doy a cada uno según sus obras, dice versículo 10, dice a cada uno según sus obras y según el fruto de sus obras. O son buenas o son malas. Por eso dice la palabra, o se hace bueno el árbol y buenos sus frutos, o malo el árbol y malos sus frutos. Cuando el corazón es cambiado y este corazón es transformado, Él dará según nuestros caminos y el fruto de nuestras obras. Si mis obras han cambiado y empiezan a ser diferentes y empiezan a ser vividas en base a esta palabra, los frutos y la recompensa que Él te dará será según a ello. ¿Cuántos lo entendemos? Así es que si el Padre quiere cambiar algo, primeramente lo quiere hacer desde aquí, desde la raíz, porque la raíz es el corazón. Amén. ¿Cuántos aprendimos en este día? ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado? Y te voy a dar un minuto. Y volteas con la persona. Salimos de aquí muchas veces y decimos, ay, qué bueno estuvo el mensaje, ¿verdad? Pero ¿por qué no volteas con la persona que está a tu lado y con un minuto o menos de un minuto le dices, ¿sabes una cosa? Esto me impactó en este día. Tenemos que aprender a dar o de expresar aquello que hemos recibido en el corazón. Amén. Hazlo. Amén. Vamos a cerrar ahí nuestros ojos, ahí donde estamos por un momento, y vamos a orar. Padre, gracias, Padre, te damos en este día, Padre, en este Shabbat, por tu palabra, por tu mensaje, Padre, en esta hora. Padre, y venimos delante de ti, Padre, en este momento y en esta tarde. Y entendemos, Padre, que eres tú, Padre, quien nos ha hablado. Y te decimos, Padre, en esta hora,
que entendemos que no podemos gobernarnos a nosotros mismos. Que yo no puedo, Padre, gobernar mi vida. Que no podré, Padre, guardar tu palabra cuando vivo en base, Padre, a mis sentimientos. Padre, pero entiendo que tu palabra es el fundamento seguro para poder salir adelante en esta vida. Que es tu palabra el fundamento que mi vida, que mi casa, que mi familia necesita para que pueda ser diferente. Para que la relación en mi casa pueda ser diferente. Necesitamos tu palabra, tu fundamento sobre nuestras vidas. Padre, perdónanos por no podido ser personas sabias, por no ser sabios y por habernos dejado guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y en base, Padre, que han sido nuestras emociones lo que ha gobernado nuestras vidas. Perdónanos, Padre, en esta hora. Y te pedimos que seas tú quien cambie nuestras vidas, nuestros corazones. Que podamos entender que nuestra vida no es vivida en base de nuestros sentimientos, sino que es vivida en base a la que tu palabra establece para nuestras vidas. Que es ella la que traerá el cambio a nosotros y a nuestras familias. Que a pesar de los desiertos y las dificultades y de las luchas que podamos tener, podamos entender, Padre, que hay algo mejor y algo mayor que nuestros sentimientos, que es tu palabra. Padre, gracias te damos en esta hora. Te pedimos que nos lleves en paz y en shalom, Padre, hasta nuestras casas, a nuestros hogares. Que podamos salir, Padre, en esta hora y en esta tarde, Padre, con corazones, Padre, cambiados, entendiendo que es tu palabra la que trae cambios a nuestras vidas. Y de que no puedo vivir en base a mis emociones, porque nunca podré abrazar tu palabra y nunca podré caminar en ella. Padre, gracias, Padre, te damos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén. Con tus manos alzadas, que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja, que Yahweh incline su rostro a ti, alce su rostro a ti y ponga sobre ti, sobre los tuyos de su shalom. Padre, bendíceles, Padre, en esta hora, llévales en paz y en shalom, Padre, hasta sus casas, hasta sus hogares. Llévales, Padre, con tu bienestar, Padre, donde quiera que ellos vayan, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén.